130, el podcast para hablar de las altas capacidades, porque 130 no es un número. Buenos días a las altas capacidades intelectuales en 130 no es un número. Buenos días, Rocío. Buenos días, Constanza. Construyendo cada día Un espacio de sensibilización, información divulgación, y apoyo a las altas capacidades intelectuales con constancia, y perseverancia. en 130 no es un número. Buenas tardes. En el episodio de hoy, en 130 no es un número, tenemos a Ana Bueno de la Rosa, que es orientadora en el Instituto Fuente de la Peña de Jaén y tiene una amplia experiencia identificando y trabajando con el alumnado de altas capacidades intelectuales. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Constanza. Muy bien, gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por dejarnos invadir tu espacio y tus vacaciones para contestar a nuestras preguntas y hacer este episodio. Ana, tú eres orientadora en un instituto de compensación. Para quienes no saben qué es esto, ¿qué quiere decir un instituto de compensación? Es un instituto que está en zona de gracia, es decir, zona de especial dificultad por los barrios donde está, ¿no? O sea, entendemos que está en una zona donde hay familias especialmente vulnerables y ya está. Sí, efectivamente, sí. ¿Cuántos alumnos y alumnas tiene en total este instituto? Mira, creo que unos 800 y pico, no te lo sé decir a ciencia cierta porque como ese dato no te sale, no iba a molestar al director para preguntarle, no lo sé, pero No creo hace que falta. unos, sí. No te preocupes, más o menos para saber un poco Lo que situarnos. pasa es que hay muchas también ciclos formativos de FP. Tenéis la ESO y ciclos formativos Sí, bachillerato también. y bachillerato también. Bueno, y de todos estos alumnos, más o menos, ¿cuántos están identificados como alumnado de altas capacidades? Ahora mismo, censados en el programa Seneca, hay 50. Y de estos 50, ¿sabéis más o menos la cantidad de niños y de niñas, la distribución? ¿O tenéis más niños que niñas? Bueno, sí, según donde te vayas, en bachillerato hay más niños que niñas, pero en la ESO la cosa se está igualando. Eso es buena noticia. Sí, que yo en el protocolo de identificación de altas capacidades siempre le doy más prioridad a las chicas, empiezo con chicas y entonces como luego te agobias tanto y si no da tiempo, pero por lo menos a las chicas les doy bastante prioridad. Eso está bien porque sabes que tenemos una cierta brecha de género en el tema de la identificación de las niñas de alta capacidad, con lo cual es buena noticia saber que en vuestro centro tenéis un ojo puesto también en las Sí, chicas. ¿Tenéis alguna doble seccionalidad censada también o no? sí, también, también. Y cuando censáis con doble seccionalidad, ¿podéis censar de las dos cosas a la vez? ¿Y se atienden Sí, las dos condiciones? sí, sí. A la alta capacidad no la olvidamos, Qué nunca. bien, eso está bien, Ana. Otra cosa que te quería preguntar, sin dar datos, porque nosotros siempre protegemos a nuestros niños, ¿en vuestro centro tenéis casos de familias vulnerables, colectivos minoritarios, minorías étnicas identificados como altas capacidades? Sí, también. ¿Es un porcentaje significativo, menor, más o menos? ¿Está en la media? Menor. Menor, ¿no? Bueno, es menor, sí. Sí, ¿Y en la identificación, bueno, cuesta más trabajo. Cuando te vas a colectivos vulnerables es más difícil identificarlo. Además no te salen en el protocolo de detección de altas capacidades, los cuestionarios que el protocolo de la Junta de Andalucía normalmente este alumnado no sale. Te das cuenta de otras maneras, te das cuenta de forma causal, que hablas con ellos, que detectas otras cosas, que te dicen otras cosas, entonces al hablar con ellos dices, uy, y voy a ver si, ¿no? No, perdóname, Ana, ¿no salen los cuestionarios que se mandan a las familias? ¿No salen el cuestionario que se manda al profesor? No, No sale ninguno de los dos.
No, de todas maneras, el cuestionario de la familia muchas veces no te llega, no está ni relleno. Claro, o sea que realmente la herramienta que tenéis es No. el cuestionario del equipo docente. Bueno, sí, también. El de que rellenan en sexto de primaria, otras veces no tenemos nada, no tenemos cuestionario de nada. Simplemente que, bueno, que Y tú entonces, intentas conocer al alumno y ves cosas que te dicen los profesores, cosas que tú observas y dices, uy, voy a ver si este alumno pudiera ser o tiene alguna necesidad educativa, ¿no? sabemos que a la hora de identificar y de atender a los niños de altas capacidades intelectuales en los centros educativos existen muchas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades para poder detectar a estos niños y niñas de altas capacidades, así en general? Mira, porque un orientador, el trabajo es bestial. Claro, Entonces, no, la burocracia es enorme y cada vez que dicen que la van a disminuir, no es cierto, la aumentan muchísimo. Y se te claro, va el tiempo en claro. apagar fuegos que normalmente son problemas de convivencia entre el alumnado o familia, ¿no? Oye, en problemas de convivencia, en protocolos de no sé qué, protocolos. Entonces, está muy agobiada siempre de trabajo. Porque ¿cuántos Y cuesta, orientadores hay para 800 alumnos que tenéis? bueno, nosotros, hay un orientador por centro, pero en nuestro hacer zona Erazi somos dos orientadoras. Dos orientadoras para más de 800 alumnos en una Sí, zona especialmente vulnerable. sí, sí. Pues no me parece mucho, la verdad. Entonces tiene muchísimo trabajo y ahora se han disparado los trastornos de ansiedad, los problemas mentales, niños que se cortan, que dicen que se quieren Autorregulación. morir, que están mal en sus casas, que sí con sus padres, y es la adolescencia. Entonces, Claro, cuesta muchísimo, muchísimo trabajo hacer las evaluaciones psicopedagógicas. claro. Y una evaluación psicopedagógica de altas capacidades son 10 o 14 horas, entre 10 o 14 horas para que esté Para bien cada... hecha. Entonces lo que pasa es que yo es que creo que se me escapan alumnos, ¿eh? Pero que ya tengo mucha experiencia, porque también soy voluntaria en una asociación de altas capacidades, mi hijo tiene esta necesidad, entonces ya tengo como una intuición Claro, desarrollada. tienes ese ojo preparado Sí, para detectar a este alumnado, ¿no? sí, entonces cuando tú hablas con a lo mejor una alumna nueva que ha llegado o un alumno nuevo que a lo mejor ha llegado a tercero de la ESO, al segundo de la ESO y te dice, y ha llegado porque no estaba a gusto en su centro, porque se sentía que no tenía amigos, porque se metían con él, porque se sentía desplazado. Entonces empieza a hablar la primera entrevista y bueno, la primera y única casi que te da tiempo a hacerle. Pero Claro, como son nuevos, habla. Y entonces empieza a hablar de lo que le gusta, de sus intereses, y empieza a ver, dice, uy, tiene intereses diferentes. Uy, esta persona podría ser de altas capacidades, todo lo que me está contando es propio. Y ya le dices, ¿quieres que vea cómo piensas por si te puedo ayudar? Le pasa un test de screening y te sale muy alto. Entonces ya, claro, ya evalúo, ya ahí sin cuestionario ni protocolo. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, los vulnerables, ¿no? Que no salen en ningún protocolo. Pues te ves a un niño, yo es que voy a hablar con todos los tutores, todos los niños que llegan nuevos en primero de la ESO. Normalmente el jefe de estudio y yo hablamos con los tutores y las ajá, tutoras y vamos allí a su centro. Entonces ya noto lo que dicen y de eso me fío. Y a lo mejor te dicen, me acuerdo de uno que detesté, muy triste, muy listo, muy triste. Es tan triste, me gustaría saber por qué está tan triste este chico, ¿no? Ya claro. está, yo lo Eso, anoto. perdóname, Ana, para que yo me entienda, porque todavía no conozco bien cómo es el proceso del paso a secundaria. Vosotros os reunís con los tutores que tenían en el último curso, en sexto. Sí, nosotros en Mm, junio, el mm, jefe de estudio y yo sí. vamos, bueno, yo y mi otra compañera va, pero mi otra compañera de orientadora ha ido a bachillerato, ¿no? Yo he ido a los cursos de la ESO, bueno, a Claro, primaria. Entonces, vamos a los centros educativos de donde proceden los alumnos sí. y hablamos con los tutores, con los profesores de IPT, si alguno ya está de IPT, y hablamos. Entonces yo voy tomando nota de todo lo que dicen, lo escribo. Y ahí Y detectas. claro, y ahí empiezo luego al año siguiente a poner asteriscos, aparte de lo que te salen del protocolo de altas capacidades, ¿no? Me empiezo a poner asteriscos. Entonces, en cosas que dicen en sexto de primaria, gracias a eso, he detectado a chicos y chicas vulnerables. Estos Sí, cinco chicas vulnerables que no habían sido detectados en primaria, quieres decir. sí que no habían sido detectados, claro.
Porque ¿os llega un porcentaje de niños detectados desde primaria o es Algunos sí, pero a mí me llegan uno o dos nada más. muy pocos os llegan? Pero en esta reunión, Comparación, que es lo que luego llegan pocos, la verdad. Tan menos, luego todos los años detectan en primero de la ESO 5 o 6. ¿y tú notas diferencia entre estos niños que sí que llegan identificados y atendidos? ¿Notas diferencia en cómo llegan a la secundaria o no notas mucha diferencia? Pues depende de la familia. Si la familia, depende de la familia. A veces la familia no hacen nada y a lo mejor en el centro educativo hacen también lo que pueden, Pero luego no se hace nada desde la familia. O sea que es muy importante también lo que hacemos las familias a la hora de atender a estos niños para que de alguna manera luego en el colegio puedan funcionar correctamente. Que, claro, hacemos esta dicotomía. Yo siempre digo que hay que trabajar de la mano las familias y los centros. Con todos los niños en general, pero sobre todo con nuestros niños de alta capacidad es fundamental que nos coordinemos, que trabajemos juntos. Claro, muchas veces aquí tenemos el foco puesto en el tutor, el centro docente, pero claro, otras veces es al revés. El centro docente está haciendo lo que puede, pero no tiene la implicación y la complicidad de las familias, ¿no? Así que aprovecho que sí. me cuentas esto para seguir insistiendo en el punto de lo importante que es que trabajemos de la mano, cada uno dentro de sus posibilidades, las familias con los recursos que pueda tener según su situación y los centros educativos pues igual, también con la situación que tienen, pues que de alguna manera trabajemos juntos. Pero sí se nota mucho las familias que se han movido y han ayudado a su hijo en esta necesidad y las Claro, que no. Las que le han dicho la evaluación, los centros educativos hacemos regular en general en las ya. clases, es verdad. Se hace lo que se puede, pero no se trabaja bien el potencial cognitivo y la parte emocional, bueno, pues regular, un Claro. poco lo que se puede. Como en las dislexia, si un niño es disléxico, yo qué sé, y se deja el 100% de su intervención al centro educativo, bueno, pues ese niño no va a ir tan bien como otro que haya una familia que esté detrás. Pues en la alta capacidad pasa exactamente lo mismo. Entonces hay Entonces, mucha diferencia de claro, cuando llegan chicas y chicos donde ha habido una familia preocupada detrás que está acompañando a su hijo, que lo entiende, que sabe qué necesidades tiene y lo está apoyando, a los que no han hecho nada, le dijeron que entienden que su hijo es muy listo y ya está. Sí, notas porque sabes que tenemos cierto interés también en ver cómo podemos ayudar a las familias que son más vulnerables, que a lo mejor tienen menos recursos, no solamente económicos, sino herramientas culturales, de conocimiento, de saber. ¿Notas que tienen dificultades añadidas las familias vulnerables a la hora de gestionar un niño de alta capacidad en el hogar? sí. ¿Y qué dificultades crees que tienen añadidas? O sea, ¿dónde encuentras tú que se debería de poner un poco en el foco para ayudar a las familias más vulnerables a que sean capaces, cuando tienen interés, claro, porque quien no tiene interés no tiene interés y ahí ya, Bueno, pero partimos bueno, pues entonces, si me preguntas principalmente el interés, ahí está. que Y luego, ¿hay alguna familia vulnerable que tiene interés? Sí. sí, y Y que, cuando tienen interés, normalmente el adolescente evoluciona de forma positiva. o sea, que lo más importante es que le pongamos ganas al menos, ¿no? Sí, y si la familia, por eso también es tan importante cuando en estos niños, bueno, que el centro educativo tire de estos niños y que sean prioritarios, porque Claro. sus familias no van a lo mejor a tirar tanto de ellos, porque además no pueden, a lo mejor están todo el día trabajando, están solos, no tienen seguimiento, no tienen supervisión, van, Claro. van aprobando bien hasta ciertos cursos, por ejemplo, al tercero de la ESO no aprenden a estudiar, están a punto de repetir luego cursos de la ESO, con lo Claro. negativo que sería, hasta de no titular. Hay que ayudarlos a titular, a veces ha habido que ayudarlos a titular. Sí, sí, de hecho, bueno, la estadística no está de nuestra parte. La estadística en Sí. realidad no nos favorece a las familias con niños con altas capacidades. Ana, ¿cuántos años llevas tú trabajando de orientadora? Muchos, yo creo, no lo sé bien, pero más de 25, entre 25 y 30 tiene que estar. Claro, y con toda esta experiencia que tú tienes, ¿qué crees que los docentes pueden hacer para que el alumnado transite con éxito en la secundaria? ¿Qué les dirías tú a los docentes? Ya sabemos que los ratios son tremendos, que no hay recursos, pero bueno, con lo que hay, ¿qué crees tú que es al menos clave o que sí pueden hacer o que les puede ayudar para acompañar al alumnado de alta capacidad durante la secundaria? Bueno, pues yo creo que primero hay de todo tipo de docentes, pero yo
a veces me agobio mucho. Tú cuando dices que este niño o esta niña de alta capacidad, es que hablar de altas capacidades, a veces yo me siento hasta mal, te miran, es la necesidad educativa que levanta más suspicacia y que te sueltan indirectas, que no te creen. Incluso va a la sala de profesores y oyes decir que mira la orientadora y dice que tiene tal nivel de, pues yo te digo yo que usted no tiene de altas capacidades. Creen que ser de altas capacidades es tener muchos conocimientos de su materia. Claro. Siempre saben mucha historia. Dice, ¿es de altas capacidades? Pues yo no veo que sepa tanto. Sí. Entonces no entienden que es un potencial que hay que trabajar, no entienden bien la necesidad que tienen. Y entonces yo lo primero que nos creyeran que cuando se ha hecho una evaluación psicopedagógica, cuando un profesional ha hecho una evaluación psicopedagógica, le hemos dedicado muchas horas. Claro. Y sabemos lo que hemos puesto. Claro, que no os las inventáis ni las saquéis de la manga. No. Y no. Y entonces yo no, normalmente no, nosotros no, si un profesor de matemáticas dice que el alumno va en mal matemáticas, no le decimos eso no es cierto, porque no sé qué, no sé cuánto. No, él es el experto en matemáticas. O sea, que lo primero sería no cuestionar la profesionalidad de los orientadores. Sí. Eso es un primer paso muy importante. También me has comentado que se sigue confundiendo el rendimiento académico. Alto rendimiento y tener muchos conocimientos con las altas capacidades. Tenemos que volver a insistir otra vez más a nuestros docentes, a los que apreciamos, porque yo sigo diciendo que es la profesión de las profesiones más complicadas, o sea que es con respeto y con admiración, pero a nuestros docentes, respeto a las orientadoras y a los orientadores que cuando dicen algo les han dedicado un montón de horas específicas a ese niño para llegar a esa conclusión, y también que hay que distinguir el rendimiento académico y el manejo de conocimiento con el alto potencial cognitivo. El alto potencial cognitivo es que ahí tienes un potencial, como si tienes yo siempre pongo el mismo ejemplo del chaval de 2 metros, tiene cierta habilidad y coordinación, pero si tú no le das una pelota, no le entrenas y no le motivas, nunca va a jugar al baloncesto así solo por ser alto y tener capacidad de coordinación. Necesita luego motivación, entrenamiento y tal. Entonces, pues a estos niños de potencial lo mismo, tienen un potencial cognitivo, pero ahí necesitan interés, motivación y mucho apoyo, ¿no? Yo creo que ya cuando no cuestionan y cuando ya lo creen, porque muchos que te dicen, es que yo no creo en las altas capacidades, es que, bueno, ya está, entenderlo. Cuando tú entiendes a un niño de la alta capacidad, su sensibilidad, entonces cuando te pregunta mucho, bueno, lo vas entendiendo. Y entonces evitar, cuando ya lo entiendes, ya evitar hacer cosas que le suele sentar muy mal. En nuestro instituto hicimos proyectos de altas capacidades, muchos alumnos participaron en donde hacían una foto, un dibujo y se veían cómo se sentían con respecto a la alta capacidad, ¿no? Participaron también niños de la Asociación Ágora de Altas Capacidades porque está en nuestro centro, es que está en mi centro hay muchos profesores que son voluntarios de Ágora, entonces trabajan también con estos niños y hacen programas dentro de la asociación y fuera de la asociación también hay programas de profundización. Vamos, déjame primero felicitar a estos profesores, a vosotras por marcharlo, y a estos profesores que sí se implican, que de manera voluntaria colaboran con la asociación desarrollando un programa. Déjame que les felicite y que les dé las gracias, porque yo creo que lo mismo que muchas veces protestamos y nos quejamos de los tutores que no saben o que se atreven a decir cosas como que creen o no creen en la alta capacidad, pues también a quienes sí creen, sí trabajan y sí se involucran y demás de manera voluntaria, pues darle las gracias y felicitarles. Sí, yo tengo que decir que en mi centro es que el equipo directivo apoya muchísimo la atención a la diversidad, muchísimo. Y las altas capacidades también. Y buscan siempre la respuesta cuando un niño de cualquier tipo de necesidad, pero si hay un chico, una chica de altas capacidades que está fatal en tal clase, en tal asignatura, pues vamos a intentar y a ver quién puede atender, no sé qué, cómo si hay que llevarla a otra clase en esos momentos con otro profesor, aunque sea 2 veces a la semana. Se buscan, apoyan muchísimo. Y luego mi equipo directivo apoya muchísimo las flexibilizaciones. En mi instituto, quien dice que no son las familias, no hay traba ninguna. Mira, entonces, claro, están viniendo muchos chicos y chicas de Ágora, se están viniendo a mi centro. Claro, que normal. En el suyo, en bachillerato llegan un montón, sí. Entonces, claro, tienen ahí un grupo que están felices, la verdad. Luego, claro. Hombre, habrá niños, en la ESO cuesta más. Claro. Los profesores que más están sensibilizados dan mucho más clase en bachillerato, porque
En la ESO tenemos la mala pata que todos los años llegan 30 y tantos, 40 profesores nuevos. Entonces todos los años volver a empezar. Claro, es volver a empezar con la sensibilización, la formación. Déjame, Claro, lo voy a repetir, por favor, Instituto Fuente de la Peña de Jaén. sí. Gracias al equipo de directivo, gracias al equipo docente. Tenemos un ejemplo aquí que puede ser inspirador para otros centros y demostrar que desde la enseñanza pública también se puede apoyar. A los profesores que entran nuevos en el Instituto Fuente de la Peña de Jaén, pues decirles que tienen un interés, un programa, la atención a la diversidad. Entonces a los que vayan llegando nuevos, que ya lleguen con esas ganas de informarse, de formarse en la atención a la diversidad en general y a las altas capacidades en particular, que tienen una asociación ahí metida muy potente y que les va a ayudar y que les va a formar. Entonces, bueno, pues perdona que repita de vez en cuando esto, pero ya te digo, lo mismo que muchas veces somos muy cañeros con cuando alguien no vulnera los derechos de estos niños. Creo que cuando se le pone ganas y se hace un buen trabajo y se dedica un esfuerzo más allá de lo mínimo estipulado por la diversidad, creo que hay que agradecerlo y que hay que felicitarlo, ¿no? Además, ¿qué hacen en mi centro? Bueno, pues entenderlos, le dejan libertad un poco en la clase. Es Sí, decir, si saben que, bueno, les dejan hasta, si saben que ya saben algo, sí, bueno, pues se lo cambian por algo que ellos eligen o se basan en lo que les gusta. Por ejemplo, si es de historia, pues bueno, pues déjalo. ¿Quieres tú ampliar? ¿Qué quieres hacer? Y luego a lo mejor te preparas un tema y vas a un curso superior o incluso a bachillerato y lo explicáis vosotros y entonces te dicen que sí. O sustituyen unas actividades por otras, amplían, es decir, están en primero de eso, en segundo de eso o en bachillerato y a lo mejor está haciendo, bueno, es que hay una compañera bueno, de matemáticas y de lengua y de todo, que incluso la ha hecho como un libro, le hizo adaptado a dos alumnos de altas capacidades en matemáticas, con qué cosas, se lo hizo. Es que te quedas con la boca abierta, ¿no? Pues le dan muchas, y le sustituyen, lo entienden, luego hacen muchos proyectos y estos niños, bueno, pues participan en los proyectos, tienen un cotutor, aparte del tutor y de las orientadoras que nos damos abasto, pues tienen un cotutor o sí, cotutora que se ofrece voluntariamente. Entonces está más pendiente de los 5 que haya en una clase o 2 o uno, ¿no? Pero sí. tienen un cotutor, sí. Y yo creo que y luego son muy creativos, hay profesores muy creativos y hacen proyectos chulos. Por eso te digo, mira, el que te está hablando, la exposición que hicieron los chicos y chicas, que luego la han llevado a muchos centros educativos. Pues, lo que más les molesta, pues es que le exijan más, que porque saquen un 8 un 7 le digan, esperaba más de ti. Claro, Eso aparecía muchísimo puesto, reflejado. El que le puntúen más bajo, que eso también se hace mucho, le quitan por nada puntos. Eso también sale mucho. Y me acuerdo otra que salía, era todo negro, como una ventana, es que cuando fallan sí, se sienten añicos y salía mucho la soledad, ¿no? sí, Sí. Y chicas decían que allá a veces no existen. También los que les gusta más la parte de letras, ¿no? Porque no destacan o porque no les gusta o porque son sí, talentos de otro sí. tipo de altas capacidades. También reclamaban su espacio, que casi Claro. siempre se van todo a la parte tecnológica, matemática o científica. Sí, Ana, entiendo que eso que me estás contando está en ese proyecto que hicisteis como para que los niños expresasen su sentir como alumnado de alta capacidad, ¿no? ¿O en qué consistió? sí, efectivamente. Bueno, fue un proyecto que realizaron dos profesores del instituto, Ajá. Manuel Higuera y Julián Medina, y entonces aquí lo realizaron con chicos y chicas de altas capacidades, muchos de nuestro centro, pero otros también de toda la provincia de Jaén. Ajá. Y estuvieron trabajando cosas de autoestima, así soy, así es mi vida. Y luego le enseñaron también a hacer fotografías, tuvieron un taller como de fotografía y luego reflejaron, ¿no? Cómo se sentían, por ser de altas capacidades, cómo se sentía y veía como los niños cuando estaban en primaria o eran más pequeños, pues sus fotos pues a lo mejor te ponían su juguete, un cubo de Rubik o lo que sea, Ujú. ¿no? Y cuando ya llegaban a la adolescencia, bueno, pues había fotos que se te ponían la carne de gallina. Una había, que además era fuego, ¿no? Había un reloj roto Wow. y fuego.
Y así ponía como que cuando estaba en clase, que no entendía cuando estaba en clase, que la velocidad cuando estaba en el centro educativo, bueno, porque estaba perdiendo el tiempo, como, Claro, como que el tiempo se paraba, sí, que no entendía por qué no dejaban a personas ir a cada uno a su velocidad. Tenían claro. que estar, ese mismo niño contó que cuando estaba, él tenía un castigo puesto, que copió, tenía puesto 100 veces copiado, a nadie le importa si termino antes, a nadie le importa si termino antes, copiado 100 veces. Esa foto también me impresionó bastante. Claro, Había claro. muchas, ¿no? Sí, sí, Luego sí. otras, pero te enseñaban a decir qué es lo que estaba mal. Has hablado también un poco de la soledad, ¿no? Que mucho refleja Sí. como que siente mucha soledad en la secundaria. Más todos, pero un poco más las chicas. Yo creo que más las chicas. Muchas chicas cuando no llegan no sé, al instituto, Sí, bueno, pues yo qué sé, es que a mí me da mucha rabia. Ya, hablo de chicas sobredotadas, es decir, que sí, destacan en todas las áreas, ¿no? todas las Bueno, áreas, pues sí. cuando llegan a bachillerato, tú hablas con ellas y a ninguna, todas te dicen que se les dan mal las matemáticas, por ejemplo. Inseguridad, no sé qué, muy pocas terminan la parte de ciencias y luego les ves que la mayoría tienen autoestima baja porque no han tenido un grupo de amigas donde se hayan, no todas, donde se hayan sentido aceptadas, que todo lo que estoy diciendo no es todo el mundo. Sí, bueno, sabemos que los colectivos de alta capacidad es un colectivo muy diverso, pero se van encontrando muchas cosas que coinciden muchas veces o Claro. puntos que hay que observar y que tener en cuenta, ¿no? Claro, y que yo soy orientadora, hablo más con los que los que No están necesitan más pasando mal, ayuda, claro, los que no necesitan ayuda ninguna o no sé qué, pues no llegan a ti. claro, no llegan a mí. Y que eso, yo creo que a ver si dentro de unos años que se está mejorando muchísimo la atención a la alta capacidad, los especialistas que tiene la delegación, por lo menos en la Junta de Andalucía, especialistas de altas capacidades de la delegación están rompiendo muchos puentes porque son los que pueden llegar a los centros y tratar ahí de hablar cuando tienen mitos y cosas que no son, que se está avanzando, pero claro, como yo lo veo los pasos tan despacio porque los avances siempre en educación o en todas o sociales pues son muy lentos, ¿no? Sí, Muy es lentos. verdad. Entonces cuando ves que tu hijo termina y que no le ha llegado bien, que los niños que están ahora recién evaluados, bueno, tienen más avances que tuvo tu hijo y entonces eso Ya, también es positivo. eso es bueno. Eso Claro, vamos a, vamos avanzando, pero es muy lento. claro, Y claro. luego la sensación de que hacer el protocolo de detección de altas capacidades que se hace en primero de la ESO, pues hay que hacerlo. Pero te dicen que lo tienes que hacer, pero luego tampoco nadie pregunta si a los orientadores, tú no tienes que decir a cuánto has detectado en ningún lugar, en ningún sitio. Entonces, si tú no detectas ninguno y no lo haces, pues no pasa nada. Claro, Es decir, que luego nadie te pide explicaciones. claro, claro, ahí Y es, es verdad que también cuesta mucho trabajo hacerlo, agobia bastante. Y también el que hay que hacer en primero de primaria, más todos bueno, los que salen en los demás cursos, segundo, en todos los cursos en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí agobia. Las evaluaciones psicopedagógicas de altas capacidades, pues duran mucho, unas 10 14 horas. Entonces, pues imagínate todo lo que tarda en evaluar a ese chico y esa chica, más luego en hacer el informe, luego las entrevistas con la familia. o sea que de nuevo, tenemos que solicitar que se amplíe el número de orientadores y de orientadoras en los centros educativos, que si Sí, sabemos que solamente de alta capacidad estamos hablando de un 5 un 10% y cada alumno de ese 5 o 10% va a necesitar 12 14 horas de orientador, caramba, pues que saque las cuentas más todas las necesidades que tienen que atender de todos los que hay, quiero decir que sí. sumen horas, que lo que no puede ser es estar sobreviviendo siempre, porque si no al final no se hacen las cosas bien y se daña a los niños, o sea, y se están vulnerando derechos. Entonces, bueno, pues habrá que pedir y seguir exigiendo más recursos. En eso las familias nos tenemos que sumar y nos tenemos que poner de acuerdo y apoyar las iniciativas que hacen, me consta, tanto la Asociación de Orientadores como los maestros y los centros educativos, de que hace falta bajar ratios y hace falta que contratar más, pero también a la vez nosotros reclamamos más interés, más respeto, ¿vale? O sea, no puede haber un docente que niegue o que diga que no cree en las altas capacidades, eso no puede pasar.
porque están en la ley, con lo cual no se puede, o sea, tú no puedes, no importa lo que tú creas o no creas, están en la ley, existen y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Esto no se trata de opiniones, sino se trata de que uno tiene un código ético que tiene que hacer las cosas bien. Pero a la vez también apoyaros a los docentes y a los orientadores en que se necesita bajar esos ratios, se necesita aumentar el número de profesionales, porque la orientación es básica en los centros educativos, es fundamental, y entonces pues vosotros, que son 800 alumnos y un instituto de compensación, pues fíjate tú, cuando a lo mejor tendría que haber mínimo 5, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nosotros también que sepáis que vamos luchando, vamos difundiendo y nos vamos... Pero mientras tanto, y eso ocurre, yo quería preguntarte una cosa. Este centro tiene la suerte de tener una persona con un ojo clínico, digamos, para ver las altas capacidades porque de alguna manera las vives y las conoces y estás relacionada con ellas. Pero para esos docentes, porque claro, a la orientación nos llegan todos los niños, quien ve a los niños son los docentes, son los tutores. Para esos docentes que están en el aula, ya sabemos que no es solamente el rendimiento académico, que hay que olvidar ese niño, porque el niño que es de alta capacidad y además tiene rendimiento académico en general es que va más o menos bien, sino que debe observar qué cosas le tienen que decir, uy, este comportamiento, porque claro, hablamos todo el tiempo que si TEA, que si TDAH, que si comportamiento disruptivo, que si desafiante, cuando muchos de estos casos realmente lo que son niños de alta capacidad, que nadie los ve, que nadie los atiende y de alguna manera responden. Entonces, a estos docentes que sí tienen interés, pero que es que no lo saben, ¿qué les diríamos que deben observar en el aula para decir, uy, pues a lo mejor este niño o esta niña, este chico o esta chica tiene alta capacidad y yo no me estoy dando cuenta o nadie se ha dado cuenta hasta ahora? ¿Qué cositas pueden observar en el aula? Mira, por ejemplo, niños que pueden sacarte un 3 en un examen y otra vez sacarte un 9. Vale. Y que tienen unos altibajos, niños que contestan 72 o contestan cosas muy rápido o aprenden determinadas cosas muy rápidas y otras no tanto cuando atienden, porque estamos hablando de que cuando atienden, ¿no? Claro. Mira, niños que tengan una alta curiosidad, muchas veces, no siempre, pero porque a veces en primaria sí, pero en la ESO ya han aprendido que es mejor callarse. No preguntar, pero bueno, hay otros que siguen preguntando, ¿no? Y preguntas que dice, oye, si en las tutorías, en la hora de tutoría que a veces yo me meto, ¿no? Aunque tenés poco tiempo, pero los tutores están siempre. Cuando hay temas de dilemas morales, cuando vídeos, porque se habla mucho, te das cuenta cuando hablan que dices, madre mía, qué desarrollo moral tiene esta persona, ¿no? Lo que está diciendo. O sea, que llama la atención también el desarrollo moral o el desarrollo que hace. Aunque esté suspendiendo la asignatura o apenas, pero te está diciendo unas cosas que dices, madre mía, lo que está diciendo, ¿no? Claro. Dice, este chico esta chica lo tengo que ver, yo lo anoto. Ya mucho, así es como mira, un caso que, por ejemplo, niños, estos son vulnerables de absentistas, muy absentistas, que faltan mucho. Sí. Que faltan mucho, pero luego aprueban el examen, ¿no? Pero faltan mucho. Ay, qué pena, y en la sección de evaluación, ay, qué pena, este niño falta mucho. Entonces, tú ya de pronto hablas con el niño que falta mucho y te das cuenta que cuando viene ese niño, sí, pero viene, él mide muy bien cuando viene, sabe que cuando hay un examen, el día de antes o 2 días de antes están repasando. Claro. Y entonces ese niño solamente o esa niña solamente escucha los repasos. Y con los repasos nada más, ya lo sabe. Claro. Entonces, todo eso son indicios de que hay una alta capacidad detrás de ahí. Y niños que de pronto se entusiasman con algo y lo aprenden solo, ¿qué? Claro, quería hacer yo un inciso ahora, porque muchas veces ahí tendemos a decir, fíjate, solo con esto, y como que nos enfada, como que nos molesta, que venga solo ese repaso y apruebe. Se podía esforzar más. Y yo quiero aquí romper una lanza por nuestros niños, nuestros chicos de alta capacidad y decir, no, es que no se esfuerza más porque el resto del tiempo se está aburriendo. Dale retos, motívale, provócale para que ir al instituto más días que los del repaso sea interesante y probablemente aprenda muchas más cosas. Pero para aprender lo que cuentas en un trimestre entero le llega un día de repaso, es suficiente. Pues que en vez de pensarlo desde el punto de vista de qué malo este chaval, ¿no?
que solo viene a esto y aprueba y ya está, sino desde el punto de vista, fíjate, si yo le diese, si yo le ofreciese a este chico o a esta chica más cosas, lo que sería capaz de hacer y de aprender si tuviese eso, su ritmo, si nos adaptásemos nosotros Sí, a su ritmo. sí, efectivamente. O niños que calculan la nota que quieren sacar, sea un 6, Sí, lo calculan y dicen, siempre saca un 6. Esto es muy, dice que siempre saca un 6 alguien muy peculiar también. Habría que claro, verlo, claro. habría que fijarse también en esa persona, ¿no? ¿Y eso crees que puede tener que ver un poco con lo que hacen muchos niños, sobre todo niñas, pero también chicos de alta capacidad que intentan camuflarse y que no se les note? No Mucho, quieren ser mucho, ese sí, empollón, ni el nerd, ni el friki, sí, y entonces como que calculan a la baja para no sacar tan buenas notas y no ser señalados. sí. Y por qué no? Sí, sí, efectivamente. O sea que eso también, eso son cosas también que el Y maestro por- yo creo que y te das mucha cuenta también cuando hablas con ellos, sí, ¿no? En público a veces no van a decir que le encanta tal poesía o que le encanta esto, que le encanta lo claro. otro, o incluso bueno, a muchos de alta capacidad más vulnerables, bueno, o otros, su centro de interés puede ser el fútbol, ¿eh? Sí, Y entonces ese es su centro de interés único también, sí. pero lo dominan. Las noticias, como lo dicen, mira que a mí no me gusta y de eso no sé, pero tienen un nivelazo hablando de las ligas de Estados Unidos, de lo otro, como te... Entonces, dice, cuando en su centro de interés sabe muchísimo normalmente. Ujú. Es verdad, es verdad. O sea que también observar esos niños que parece que no atienden o que no entienden o que no tal, pero sin embargo cuando llega un tema, saben todo, absolutamente todo de ese tema, ¿no? Sí, sí. Aunque, aunque estén suspendiendo, pero si es la bolsa, si es el mundo de la empresa, si es el mundo, te queda diciendo los valores, no sé qué, no sé cuánto, y lo saben. Claro, claro, claro. Otra cosita que quería yo comentar ahora, el tema de la gestión emocional. Sabemos que si en general los adolescentes el tema emocional es muy difícil, con los niños de chicos y chicas de alta capacidad, pues como que parece que con mayor intensidad, ¿no? Porque se vive el mundo todo Sí, mucho más. sí, Entonces, ¿cómo influye la gestión emocional de estos niños en su comportamiento? Tanto desde el centro educativo, ¿no? Como también puede ser desde las familias, porque aunque tú nos estés hablando del centro educativo, también nos puedes contar desde la familia, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, cómo estos niños se sienten, cómo gestionan sus emociones, qué problemas te puedes encontrar con el alumnado que está respondiendo, cómo responden ante los docentes y cómo pueden hacer los docentes para acompañar a este alumnado también en la gestión emocional, porque es cierto que yo sé bueno, que nuestros niños, que nuestros chavales, que nuestros jóvenes pasan muchas horas en los centros educativos y los maestros también pienso yo que también deben de acompañar en ese proceso, no solamente llegar a soltar su materia, ¿no? Entonces, aquellos docentes que sí tienen ese interés, ¿cómo pueden acompañar al alumnado de alta capacidad en esa locura emocional que muchas veces les acompaña? bueno, pues en primer lugar entendiéndolo y luego y ayudarle a integrarse. No, no es porque tengan problemas de habilidades sociales, que lo pueden tener o no tener como cualquier otro Claro. chico o chica. El problema, cuando hay mucha diferencia, cuando hay chicos y chicas de alta capacidad que tienen un grupo de amigos que lo entiende y que pueden ser ellos mismos, no Sí, tienen que, pueden ser ellos mismos, hablar de sin ser juzgados, ¿no? justo. Y que los que no lo tienen. Ajá. Cuando los chicos que logramos que tengan ese colchón, para eso antes la medida esta que ya han quitado, y a mí me dio pena que la quitaran, que se llamaba PECAI, ¿no? Que los Pecado, PECAI ¿qué eran cosa? Cuéntame lo que no ¿qué? sé. Se llamaba PECAI, ya esa está prohibida, si en los centros que la hacen, pero bueno, porque la inspección o no les está Sí. poniendo pegas, pero que era que los sacaban y se Ajá, juntaban todos y hacían un proyecto juntos. Eso, ajá, el objetivo no es porque haya que sacarlo, o sí, es que se conocieran, están en clases vale. diferentes, ¿no? Es tener un grupo de apoyo social y además como trabajan a mucha velocidad. Esto Claro, es lo que también a veces no se entiende, que dicen, no, con los altamente motivados. Por supuesto, yo puedo estar altamente motivada y lo estoy, esto, sí, hacia el claro. deporte.
pero yo no soy buena en el deporte, pero tengo la voluntad y me pongo y hago pesas y hago spinning y hago esto y hago lo otro, ¿no? Pero estoy altamente motivada. Sí, Pero un pero niño es puede... una cosa que es. Pero cuando alguien con potencial deportivo no se puede poner conmigo a mi nivel. Ajá, que puede haber alto rendimiento, grupos de alto rendimiento deportivo, pero no hay de alto rendimiento intelectual, ¿no? Sí, Yo sé que se pueden hacer, hasta donde yo sé, quienes un poco están respondiendo a esta, que yo no entiendo esa prohibición, porque parece que tú puedes agrupar por edad, pero no puedes agrupar por velocidad de aprendizaje, como sí, tanto va la una como por la otra, ¿no? Pero es por sí, ese mal entendimiento de lo que quiere decir una agrupación. Pero a través de los agrupamientos flexibles, es como algunos centros están manteniendo ese programa que tenían con los sí, niños de alta capacidad, altamente motivados, o como le quieran llamar en los centros, pero lo que hacen son las agrupaciones flexibles y siguen haciendo esos programas, bueno, y se intenta mantener dentro de las posibilidades porque efectivamente estaba funcionando bien, pero se quitó por un tema exclusivamente de, como siempre, entender mal lo que quiere decir las altas sí. capacidades, ¿no? Pues mira, me acuerdo de, fíjate si eran importantes los PECAI, de niños que la ESO es que se negaban a ir a su centro, donde estaban, ¿no? Cuando te Sí, llegan a ti, aburridos perdidos, no se sentían entendidos, empiezan a claro. faltar clases, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué haces tú para que luego de pronto en tu instituto tú logres de que si vengan, de que no sé qué, no sé cuánto? Pues lo único que hace, bueno, tratarlo, apoyarlo y todo eso. Claro. Doctorado lo entiende, lo anima, vale, pero lo mejor es cuando iba a un grupo donde se encontró a chicos o chicas que tenían que eran parecidos, con Son sus intereses, pares, son entonces sus pares no encontró son los de amigos su edad. ahí, claro, en un PECAI, porque estaban en clase y dice, hombre, si te da la casualidad de que están en la misma clase, mira qué bien, Claro. pero aquí pero a veces no pasa eso y se encuentran en el mismo grupo y además, hombre, si ya han aprendido a aislarse, a ser introvertidos, a no empezar de pronto a hablar, pero un día, otro día, pues a la tercera semana se empiezan a sentir bien y eso ya hace que quieran ir al centro, que mejoren, ya les cambia. O sea que también Muchas es una veces buena medida contra en la la exclusión adolescencia, escolar, sí, favorece la inclusión, las relaciones sociales, en fin. Vale, bueno en la saberlo. adolescencia tener un grupo de amigos que se sienta a gusto dentro del centro, vamos, es básico. Es básico y puede ser la clave, ¿no? Entiendo yo. Yo, pues sí, aparte de, ¿no? de lo que se da en clase y de las ayudas que necesitan y que se le adapte, que se le entienda. Otra queja que dicen mucho los chicos y chicas de altas capacidades es que cuando alzan la mano para contestar, y eso sale mucho, cuando dicen quién sabe, quién quiere, y ellos alzan la mano, pues que se sienten ignorados. Yo Claro, también entiendo que a lo mejor la alzan mucho y que los profesores intentan, bueno, como saben que lo sabe, pues ir a otro, ¿no? claro. Pero ellos se sientan ignorados y como se lo hagan mucho, les lo ven injusto, reaccionan Es muy que mal lo a es. injusticia, sí, Y la otra cosa que quería comentarte, bueno, tú sabes, Ana, que yo soy trabajadora social, ¿no? Y cuando hablamos de colectivos vulnerables, a mí se me vienen a la cabeza los servicios sociales. Cuando hablamos de asentismo escolar, de abandono, las familias que tienen pocos recursos, que tienen para cubrir las necesidades de estos chavales, ¿no? ¿Tú crees que se podría hacer algo en coordinación con los servicios sociales? ¿Cómo podrían ayudar los trabajadores sociales a estas familias que están en situación de vulnerabilidad, a estos menores, para que se disminuya ese fracaso o ese abandono escolar? Ahora mismo hemos hablado que dentro del instituto el PECAI era una opción, ahora quizás a lo mejor continuar con los agrupamientos flexibles, se puede seguir haciendo algo así de una manera pseudo legal, pero desde servicios sociales, que al fin y al cabo son un poco los que intervienen, o del EOSEOE, ¿cómo se puede hacer? ¿En qué pueden apoyar a estas familias desde fuera y desde los recursos comunitarios que hay para que estos chavales que están en situaciones de vulnerabilidad, a lo mejor familias monoparentales, situación de ingresos, minorías étnicas, en fin, puedan salir adelante? ¿Qué nos dirías o qué les dirías a las trabajadoras sociales, a los servicios sociales, a los servicios comunitarios? ¿Qué recursos se deberían de poner en manos de estas familias cuando tienen alumnado de alto potencial cognitivo?
Yo creo primero, no sé, tú eres trabajadora social y has estado muy bien formada, pero yo creo por lo menos que la mayoría no sabe mucho de altas capacidades. Y Muy yo bien, creo que se formen y que que se informen. sí que se tendrían que formar, o los que lleven la formación de los servicios sociales deberían de formar un poco para detectar y para saber qué son las altas capacidades. Y luego yo creo que sería muy importante que estos niños de familias vulnerables, bueno, tuvieran como una especie de mentor, una especie de mentor que le acompañara y en el Ajá. área que fuera de su interés, ¿no? Y si Vale. es el fútbol, pues el fútbol, es que da igual, que si es la robótica, pero que tuviesen un lugar donde los pudieran derivar, ¿no? Los servicios sociales, sé que hay una beca de NAE para altas capacidades, pero estas familias a lo mejor no las piden. También tengo que decir una cosa, la solicitud de becas, estas familias les cuesta mucho trabajo hacerlas, muchas veces las Pues familias acompañamiento vulnerables en estas solicitudes de becas y luego de becas. Y si no lo han pedido, porque a veces las becas son para gabinetes o asociaciones, sí, punto, ¿no? sí, Y a lo mejor son familias con muy bajos recursos económicos que están hablando de que su centro de interés pues, es robótica. Imagínate que está en un pueblo donde, no sé, y no puede, bueno, pues claro. que hubiese un mentor o unas ayudas para ese niño, un profesor o alguien de servicios sociales que tirara de él conjuntamente con el centro educativo y que Ajá, tuvieran alguien que le acompañara a nivel cognitivo sí, y luego y a nivel emocional claro. y que Vale. le dirigiera la investigación, si le gusta la política, pues la política, Ujú, del tema que sea, ¿no? ujú. O que servicios sociales sepa dónde los puede derivar, dónde Vale. puede derivar esas familias, qué asociaciones existen en esa provincia o en esa localidad, qué centros hay especialistas en altas capacidades, hablar con los centros educativos, decir, oye, mira, este niño de alta capacidad, que haya también coordinación. Claro, claro. Muy bien, porque yo creo que es también importante empezar a observar a las familias y a los niños desde lo positivo y sacar el máximo, no solamente que no falten a los centros, que no haya sentismo, que no haya tal o que se titulen, no. Vamos a cumplir con el mandato de la Declaración Universal del Niño y de la Niña, que dice que los niños tienen derecho a desarrollar al máximo sus capacidades, ¿no? Entonces, Sí, cumplamos con esa obligación que tenemos entre todos y entre todas y busquemos soluciones desde el trabajo comunitario para estos chavales. Me encanta esa propuesta tuya, le voy a dar vueltas porque me parece muy interesante y ahora también estamos intentando restaurar un poco el colectivo de trabajadores sociales que desde esto pueden dinamizar y pueden hacer cosas. Ana, no sé si quieres compartir algo más con nosotros. ¿Qué te ha parecido un poco esta entrevista? ¿Estás contenta? ¿Podremos contar contigo más veces? sí, por supuesto, hay respuestas que las he dicho ahora mismo, si las pensara luego más despacio se me ocurrirían Seguro que sí. otras. Habrá más oportunidades de todas maneras. Sí, muchas gracias, Ana, por todo lo que nos has contado. De nuevo quiero que felicites de nuestra parte a todos los compañeros y compañeras de tu centro, a los docentes que se esfuerzan por atender las necesidades de estos niños, sobre todo quienes intentan también ayudar a los que están en situación más vulnerable y cuyas familias puedan tener más dificultades para responder y acompañar a estos niños en el proceso educativo de inclusión. Me parece que era lo que estábamos buscando, que es un ejemplo de centro público, de secundaria, un ejemplo de orientación, un ejemplo de motivación de equipo docente y de equipo directivo con ganas y de que como cuando hay ganas se identifican, se encuentran y además salen adelante. No fácilmente, no sin dificultades, no sin esfuerzo, pero vemos que sí se puede hacer y espero que este podcast sirva este capítulo sirva de inspiración para otros centros públicos de secundaria, no solo de Andalucía, sino del resto del país. Muchísimas gracias, de verdad, Ana. De nada, a ti muchísimas gracias también, Constanza, porque todo lo que sea sensibilizar y hacer que esta necesidad, que es la última de la cola, vaya un poco más deprisa, su atención, pues genial. Pues en eso estamos. Muchas gracias. A ti.
En 130 no es un número te sumergirás desde diferentes perspectivas y en un ambiente cálido y familiar en el mundo de las altas capacidades intelectuales. Puedes ponerte en contacto con nosotras enviando un email a 130 no es un número @gmail.com y puedes seguirnos en redes sociales escribiendo 130 no es un número.